En Bolivia surge una nueva polémica por la posible reelección de Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral modificó la pregunta del referéndum sobre el cambio a la Constitución que permitiría la repostulación de Morales. Para la presidenta del órgano electoral, la redacción de la pregunta hecha por los oficialistas no era precisa. Sin embargo, opositores bolivianos señalan que las diferencias entre el tribunal y el oficialismo forman parte de una estrategia para descartar los cuestionamientos a la presunta parcialidad en favor del Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo con la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que el presidente y vicepresidente del Estado puedan ser reelectos por 2 veces de manera continua, lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025? La pregunta, aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de Bolivia, fue sometida a revisión técnica en el Tribunal Supremo Electoral. Estas las observaciones. No debería hacer ninguna mención a alguna particularidad, tanto referida a personas o referida a lo que es una temporalidad de implementación directa. El mencionar a los actuales mandatarios desde el punto de vista del análisis del órgano electoral dejaba de lado el criterio general que debe tener una pregunta de referéndum. Claridad, precisión e imparcialidad son los otros requisitos que se deben cumplir y que tras la evaluación en grupos focales se constató, informaron, no estaban presentes. Había una confusión respecto a la última parte de la pregunta. Por otro lado, que no quedaba claro hasta cuándo sería el alcance. Una nueva pregunta surge como alternativa planteada por el Tribunal Electoral. En esta se elimina la oración que incluye la especificación de los actuales mandatarios y se agrega un párrafo que explica que la actual gestión 2015-2020 es la primera reelección y 2020-2025 sería la segunda. Oficialistas muestran desacuerdo. La pregunta alternativa del Tribunal Supremo Electoral es una pregunta desde nuestro punto de vista larga, menos clara para la población y menos efectiva desde nuestro punto de vista. Pese al desacuerdo, la nueva propuesta será remitida a evaluación, ahora constitucional. Diferencias que parlamentarios oficialistas, después de todo, consideran saludable. Antes, posiblemente con un teléfono y un buen carajazo, ¿no? A los señores les hacían aprobar lo que mandaba la Asamblea. No, hoy no, pues hoy estamos en otros tiempos, vean ustedes. Diferencias y desacuerdos que opositores no creen que sean auténticos, sino parte de una estrategia para mejorar la imagen del órgano electoral. Quieren hacer es ahora aparentar que hay un desacuerdo, cuando en realidad sabemos perfectamente que si eso hubiera sido así, la pregunta sería esencialmente distinta de lo que se ha planteado. El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 15 días para presentar la evaluación a la pregunta del referéndum. Luego la Asamblea se vuelve a reunir para definir si será esa o no la consulta que será presentada a la ciudadanía. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. Establecemos contacto en vivo en La Paz, Bolivia, con Jimena Costa Benavides, jefa de la bancada de la Cámara de Diputados del partido opositor Unidad Democrática o Demócrata. Una buena noche, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos, gracias a ustedes por el contacto. Diputada, ¿favorece este cambio a la alianza de Evo Morales, a la figura de Evo Morales de cara a esas elecciones, esta modificación que se hizo de la pregunta que será sometida a referéndum en Bolivia? Mira, la modificación que hace el Tribunal Supremo es aún más tendenciosa y confusa de la que plantea el propio movimiento al socialismo, porque está no solamente poniendo a consulta la reforma a la Constitución, sino que es un artículo transitorio de la ley que promueve la reforma. Entonces, era mucha confusión y prueba la funcionalidad de este órgano frente al Ejecutivo, ya que lo que busca es, de manera tendenciosa, nuevamente mencionar que no está preparada cortada la del binomio oficialista. Por eso se mencionan los periodos, cuando sabemos que de ninguna manera eso debería estar en la pregunta de referéndum. Además, hay una serie de acciones que muestran la parcialidad de este órgano. Hoy, en las declaraciones que ustedes mismos han mostrado, el presidente del Senado reconoce que se han reunido 6 o 7 veces los vocales del Tribunal Supremo Electoral
para discutir varios temas y preguntas. Yo he solicitado por eso al Tribunal Electoral audiencia con sala plena para explicarles nuestras observaciones preguntas y esta audiencia se me ha negado. Es decir, se reúnen 6 a 7 veces con el oficialismo y de acuerdo a la nota oficial no tienen tiempo para hemos llegado con igual legitimidad por el voto popular de la legislativa. Hay una sí, diputada, ahora y por supuesto. Sí, usted ha enviado una carta justamente a ese tribunal. ¿Cuál es la exigencia que está haciendo entonces y cuál ha sido la respuesta recibida? He pedido una audiencia para exponerles nuestros argumentos, solicitando la modificación de esa pregunta, que de ninguna manera debería contener el periodo, si es el 2025, el 25 o ninguno, y menos hablar de mandatarios. En una constitución pues no puede ir de ninguna manera precisado el periodo. Estamos hablando de una reforma a la constitución. Esta me ha sido por este escrito, yo he compartido con ustedes esa nota, el inmenso público que tienen en América Latina y se conozca que hay una actitud absolutamente parcializada de este tribunal electoral, lo que genera también susceptibilidades en el manejo del voto ciudadano. Bien, agradecemos a Jimena Costa Benavides, jefa de bancada de Unidad Democrática o Demócrata en la Cámara de Diputados de Bolivia, por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.